Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Siempre está conmigo Eduardo. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos aquí al nuevo capítulo. Un capítulo bastante interesante. Y bueno, platicarles de nuevo y como siempre, somos parte de SM Metepec. Somos una clínica de salud mental. Estamos trabajando aquí en Pilares y Toyocan. Pueden escribirnos en Instagram, en Facebook. Pueden escucharnos a través de Spotify y en YouTube como SM Metepec o Hablentes. Y empezando el tercer capítulo de la primera temporada, el día de hoy queremos presentarles de dónde salió el psicoanálisis, o más bien, cómo surgió. Así es, Carlos. La idea es que, a los anteriores capítulos que los pueden escuchar, si no los han escuchado, hemos hablado acerca de los tabús, hemos hablado acerca de los mitos y decidimos ahora hablemos de qué es el psicoanálisis. Y qué mejor forma de hacerlo que empezar de cómo surgió y que incluso tal vez hasta se conecta con uno de los mitos que tal vez no abordamos en el capítulo anterior acerca de la hipnosis. ¿No? Yo recuerdo a alguna amiga cuando yo le platiqué de que yo me dedicaba a esto, al psicoanálisis, como que con mucha pena incluso me preguntó, ¿eso no tiene que ver con hipnosis o algo por el estilo? Dije, justo cuando termina la hipnosis es cuando empieza el psicoanálisis, ¿no? Claro. ¿Cómo empezó? ¿Con quién empezó? ¿Cuándo empezó? Creo que también es un buen momento, porque fueron ocurriendo varias situaciones que se dio, no sé, muy, muy utópico, ¿no? De que solito va saliendo, va descubriendo y no sé, creo que Freud al final fue un genio por eso, porque estuvo ahí en el momento que tenía que estar, aprendiendo ciertas cosas para que al final entendiera que es un método de investigación diferente al que conocemos, ¿no? Sí, exacto. Recuerdo mucho a un maestro que hablaba de cómo al final Freud termina siendo un recolector del espíritu como científico, del conocimiento que existía en ese entonces. Creo que algo que siempre se habla de él es que él no habla del inconsciente, o él no es el que lo inventó, o shalala. Pero el tema es que sí él logró reunir varias cosas, apuntalarlas y estructurar esta nueva disciplina. Y eso, la hipnosis, era un método que se utilizaba como tratamiento para lo que en ese entonces se desconocía cómo tratar, esta enfermedad que ellos llamaban la neurosis y sobre todo la histeria, ¿no? Era esta hipnosis que hoy sigue vigente en algunas de las terapias psicológicas como la ericksoniana, en la que evidentemente hay un proceso de hipnosis, no con el relojito como tal vez en esas épocas o como tenemos todos en la imaginación, con otras técnicas, y que va encaminada en el caso de esta hipnosis ericksoniana, o que se aplica de repente mucho como a temas de dejar de fumar y otros hábitos, ¿no? Pero en ese entonces se aplicaba a las mujeres que tenían histeria y se trataba de hipnotizar, de llegar a esto que ellos todavía llamaban de repente subconsciente, no inconsciente, sino esta etapa o esta parte que no pertenecía evidentemente a la conciencia y que les permitía regresar a un momento específico traumático, y que trataban de que la persona hablara de esto y sobre todo en ese momento como sustituir ese mal hábito por una indicación en particular, y cuando uno despertaba ya podía caminar. En el caso de las histéricas era un síntoma que se presentaba en ese entonces y que era de los que se trataba, y con esta hipnosis el terapeuta, el doctor, se la aplicaba a la persona y posteriormente se le quitaba este síntoma, ¿no? Claro, y creo que un poquito regresando al tema histórico, me gustaría poderles compartir que la idea de por qué Freud estaba en donde estaba y pudo entender esto fue que en Francia se estudiaba con Charcot, que claro, fue el mentor de Freud, y Freud haciendo lo suyo en Viena, igual con muchos pensadores, con esta esencia de investigación en la época victoriana, en los 1800
80s, cuando él todavía seguía siendo un formador de médico. Bueno, estaba estudiando medicina. Y creo que su última tesis fue acerca de las neuronas, que fue ahí cuando se empezó a adentrar a los estudios de Francia y todo esta cuestión, que fue cuando conoció a Jung, también en parte de Suiza, y algunos ¿cómo se llaman? Los congresos. Claro, sí. Sí, todo ese momento, ¿no? Cuando se conoce ya con Breuer, con Charcot en Francia, y es este intercambio a través de esto que siempre se habla de Freud, de tener un impulso por crear algo nuevo, ¿no? Por innovación. Él incluso tiene algunos estudios acerca de ranas, ¿no? De los glóbulos que ayudaban al olfato, no recuerdo bien, no me acuerdo incluso si es de águilas o de sapos, no me acuerdo, un poco ahora se me está escapando la memoria, pero él, bueno, se dedicó, él quería hacer investigación, él no quería enfocarse a la clínica, quería innovar, y bueno, el tema del dinero, evidentemente, ya, si no mal recuerdo, ya estaba relacionado con Marta, y de repente esa prisa con su esposa, para quien no ubique quién es Marta, la esposa se llamaba Marta, y por esta prisa de empezar a mantener a su familia, bueno, decide pasarse a la clínica y empieza a abordar como todo este nuevo camino, ¿no? A lo que estaba en ese entonces, que se desconocía cómo tratar, que era una enfermedad que nadie sabía curar y que se estaban haciendo estas investigaciones. Y bueno, así es como él llega a este método de la hipnosis que se estaba aplicando y que él por mucho tiempo o por algún tiempo lo ejecutó, estuvo aprendiendo a hacerlo, y que incluso dicen que él no lo hacía muy bien, que incluso él en algunos escritos habla de que no es que no se le hiciera, él no pudiera o se le hacía complicado, sino que él empieza a notar que es monótono y que de repente él llega a alguien, lo hipnotiza y se va, y ese alguien en algún momento ese síntoma volvió a surgir y regresaba de nuevo. Y entonces el trabajo de Freud era monótono. Y aparte se empieza a dar cuenta que no funciona para todas las enfermedades, no para todo tipo de mujeres que llegaban, todo tipo de hombres, no se cancelaban los mismos síntomas. Empezó a notar que estaba muy limitado ese tema ante el tipo de pacientes que empezaban a frecuentar la consulta de Freud. Claro, y creo que con eso se dio cuenta de utilizar diferentes métodos, que fue también la sugestión, ¿no? Que le agarraban la cabeza a las personas. Claro. Y no sé, por a través de la fuerza y la mente le hacían cambiar, ¿no? Sí, recuerdo que era esta parte en la que ya se enfocan más a que hable la persona, ¿no? Que empieza este tema de la reacción, de ir de un modelo más catártico, de que llegara a ese trauma, que la gente pudiera hablar de ese trauma. Y Freud, yo recuerdo que Freud empezaba a encontrar que había gente que se le dificultaba hablar de ese tema, que se le dificultaba recordar ciertas cosas, y es cuando surge este tema de que él les ponía la mano en la frente y a través de la presión como que parecía que algunas personas con eso respondían y lograban como recordar algo. Y al parecer eso funcionaba. Tal vez sea cierto, pero eran estos intentos de Freud de decir, no está funcionando, la gente no recuerda, hay algo que le es imposible llegar a ese momento importante que estamos buscando, ¿no? Y que incluso pues esa es una de las cosas importantes y de las genialidades que él empieza a entender. Si estamos buscando llegar al inconsciente y la gente cuando se está tratando de acercar a él no recuerda, empieza a decir, ya no me acuerdo, y hacemos esto de la manita y aún así no pueden, ¿cómo le hago? ¿Cómo llegamos a ese punto para que suceda sí, como que puedan hablar de este trauma y puedan como ya solucionar sus síntomas? Claro, y recuerdo, bueno, más bien, no recuerdo, pero la forma de comunicación en ese entonces era a través de cartas. Claro. Con uno de sus seguidores, Fliess, con Jung, y las cartas, pues no es de que mandabas tu WhatsApp y en 30 segundos tenías la información.
tardaban semanas aún así, estando en Europa, que son 200, 300 kilómetros, tardaban semanas en llegar las cartas. Para eso, pues obviamente llevaba mucho tiempo cambiar el método, ponerlo a criticar, y creo que eso es algo muy valioso de Freud, que siempre se cuestionó su propio método de esto no está jalando, ¿no? Necesitamos algo que jale, vamos a cuestionarnos, vamos a ver dónde podemos ir mejorando, y creo que fue todo hasta que llegó con Jung y entendió lo que es la asociación libre. Creo que en la película de El método peligroso. Ajá, sí, justo ahí en una parte en donde Sabrina Spielman les ayuda a tratar a algunos pacientes a través de la asociación libre, y se dan cuenta que es una cadena asociativa y que ahí hay algo, ¿no? Que una palabra tiene que ver con la otra y tiene una conexión aparentemente no importante para el paciente, pero para el analista le resulta interesante que sea como esa conexión entre la primera y la segunda palabra. Y es ahí donde se dan cuenta de la asociación libre. Exacto. Yo cuando lo fuimos viendo, cuando estaba en este proceso de formación, me imaginaba mucho cómo precisamente Freud empieza a entender que existe este inconsciente, que tiene que llegar a ese inconsciente, que la gente encuentre ese hecho traumático, pueda hablar de él y así se cure. Digo, entendemos que bajo una idea muy médica, porque bueno, él era neurólogo, era una formación médica, él entendía que había un proceso y una cura. Entonces él entendía que para curar tenía que llegar al inconsciente, y se empieza a dar cuenta que la gente no llega, tiene que empezar a bordear esas barreras, esas resistencias, y es como empieza a entender eso que está atrás, que es mi meta, está conectado con todo lo que está hablando el paciente. Pero si yo le pido que me hable de eso, no habla de eso, va a hablar de otro tipo de cosas, y entonces no importa de qué hable, lo importante es encontrar cómo llego yo a través de lo que me está diciendo a ese momento traumático, y es justo ahí donde empiezan a decir, bueno, lo que me está diciendo en realidad sí está asociado a lo que estamos buscando, solamente hay que saber entenderlo. Claro. Que creo que el entendimiento de los sueños le dio esta puerta para entender el inconsciente. Y creo que, bueno, él mismo lo decía, que es una vía regia para conocer el inconsciente. Estos sueños, estas imágenes que son creadas, incluso también la temática, lo pensaba así, tiene algo que ver con el inconsciente. Parte de su entendimiento fue armar las piezas, poner el rompecabezas para irlo entendiendo. Uno de sus maestros le decía que no era posible poder demostrar dónde está el inconsciente de solo las personas enfermas. Entonces tenía que mostrarlo de tal forma que todas las personas lo pueden tener, ¿no? O es parte de la estructura de cualquier persona, no solo exclusivamente de las personas enfermas. Sí, claro, porque era muy fácil que la gente pudiera caer en la idea de decir, bueno, el inconsciente está en los enfermos, porque pues lo que sirve es para los enfermos. Y él entiende, bueno, ¿cómo hago para que todos podamos entender que el inconsciente existe en cada uno de nosotros? Y es ahí como van surgiendo algunas de sus obras, ¿no? En este caso, la interpretación de los sueños, el psicoanálisis en la vida cotidiana, en el olvido de los nombres, en el chiste, en los lapsus, bueno, un buen de cosas que vamos a ir más adelante desmenuzando. Pero justo esta parte de la interpretación de los sueños es donde parece que hay un parteaguas muy grande entre lo que sucede en el psicoanálisis. Prácticamente es donde se podría pensar que se instaura o se inicia el psicoanálisis como tal. Recordamos que en 1899 él ya tenía prácticamente listo este libro de la interpretación de los sueños. Y hay muchas ideas, muchos rumores, pero yo recuerdo que uno de los principales es que él decía, bueno, me voy a esperar porque sé que esto es importante y quiero que sea del siguiente siglo, ¿no? Y él ahí es donde empieza a ya dar las pautas, la interpretación de los sueños, empieza a hablar ya de
ciertas estructuras que ahorita vamos a profundizar, que empieza a hablar de ciertas normas que suceden en el inconsciente, de que, no sé, en el tema de los sueños, todos lo hemos vivido, hay veces que uno sueña algo, pero que incluso está consciente que no es eso. Es decir, de repente es muy común escuchar, soñé contigo, pero no eras tú, ¿no? Como eras otra persona, pero yo sabía que eras tú. Y ahí le empieza a hablar de cosas, de normas que constituyen el inconsciente, como la condensación, que es esta parte de muchas ideas, muchos conceptos se pueden combinar en el inconsciente y expresarse a través de los sueños, y tenemos una figura, una persona, que esa persona en nuestros sueños puede simbolizar nuestras emociones propias, a los recuerdos de un amigo, de la madre, podemos ser nosotros mismos, y ahí es donde empieza ya él a desplegar como empieza a desplegar toda la teoría, ya que bueno, va a establecer como los pilares de esta disciplina, y que bueno, cada quien, los siguientes analistas, las siguientes corrientes va a ir tomando en toda su extensa obra, va a ir tomando como referencias para desarrollarse, para continuar, para contradecir, o más bien para tomar nuevas posturas, y bueno, ahí es donde empieza de cierta forma todo. Yo creo que los siguientes 7 años, bueno, 10 años, ¿no? La siguiente década es donde estructura la base del psicoanálisis, ¿no? Que justamente como lo dices, interpretación de los sueños, 3 ensayos y yo y el ello. O sea, creo que esos 3 son los pilares en donde se establece toda la teoría psicoanalítica freudiana. Sí. Y que posteriormente se va entendiendo diferentes conceptos que justamente como lo dices lo abordaremos en los siguientes capítulos. Y bueno, justo de lo que vamos hablando ahora es de esta etapa pre-psicoanalítica, ¿no? Ahora queremos un poco avanzar y pensar en un poco la obra de Freud. Evidentemente, para hablar de Freud, algunas formas de entenderlo, hay varias. Una de las que podríamos pensar para este capítulo es dividirlo en una época pre-psicoanalítica, en una época de la primera tópica y en una segunda de una siguiente que habla de la segunda tópica. Estos 3 periodos se establecen como para un estudio general, como un estudio como a grandes rasgos, y que puede ayudar a hacer una introducción a lo que es el psicoanálisis freudiano. Lo pre-psicoanalítico prácticamente es lo que hemos estado hablando, la época de la hipnosis, de cómo va cambiando sus métodos y encuentra ya la asociación libre, empieza a establecer ya como una idea más concreta, y que bueno, es cuando en esta época pre-psicoanalítica es donde él se va enfrentando a empezar a hablar de esto, y sobre todo se empieza a encontrar con una sociedad que les reprime mucho lo que él está haciendo, ¿no? Ya el paso que él da con la interpretación de los sueños, con otras, es un poco posterior, pero en esta época pre-psicoanalítica él incluso está en un proceso de cambiar y digo, nunca lo abandonó como tal, pero él empieza a migrar de un pensamiento médico a un pensamiento psicológico, ya con la intención de crear una nueva disciplina que es el psicoanálisis. Sí, y entendamos también que la psicología no tenía un nombre como tal, sino se estaba estudiando en esos momentos. Era también algo muy nuevo que no era tan explorado, tan estudiado, y no sabía que estaba estudiando, ¿no? Por eso también es la dificultad de Freud de no tener un maestro, sino ser su propio maestro en este estudio, en este método. Y bueno, recordemos un poquito de lo que les comentaba al principio del capítulo, que va a estudiar a Francia con Charcot, encuentra ciertos pacientes que son histéricas, o así lo denominaban en ese momento, y se da cuenta que tenía estos pacientes en casa, ¿no?
no en su casa, sino en donde él daba la clínica. Y se da cuenta de ciertos elementos, de ciertos síntomas que son muy parecidos y dice, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí podemos estudiar algo que son las histéricas de Freud. Claro. Sí, cuando empieza esa famosa carta, cuando él ya empieza a abandonar esta forma de ver tan fijada en el trauma, cuando él empieza a hablar ya de la realidad psíquica, cuando se empieza a enfocar en las fantasías que puede generarle la vida concreta a la gente, es esta famosa frase, ¿no? de que él le dice a Fliss, precisamente, si no mal recuerdo, de ya no creo en mis histéricas, ¿no? En mis neuróticas. Cuando él empieza a darse cuenta que más allá de que los pacientes le pueden decir yo tuve un momento traumático en la infancia relacionado al acoso sexual, él empieza a decir, bueno, más allá de que sí pueda existir, o más allá de que sea en serio o no sea en serio, porque pareciera que hay gente que no sufrió eso, pero que tiene la fantasía de que sí lo tuvo. Más allá de ser real o no lo que sucedió, entendamos que en la mente existió. Y es ahí cuando empiezan a avanzar ciertas cosas. Y bueno, como de esta siguiente etapa, la primera tópica que mencionamos, podríamos pensar que se instaura o que se inaugura precisamente con la interpretación de los sueños, porque ahí es donde empieza a ser un primer esquema, un primer modelo, pues evidentemente una maqueta imaginativa para poder dar a entender lo que él empieza a ya concretar, este famoso esquema del peine que algunos podrán recordar, o que tal vez en algún momento podamos subir algún contenido ahí visual, pero es esta forma en la que él habla ya de un consciente que está expuesto a la realidad que captamos con nuestros sentidos y que viaja hacia nuestra mente a través del preconsciente y el inconsciente, y cómo este contacto con la realidad va dejando como algunas huellas, como estas huellas némicas que él hablaba, y cómo todo eso va estructurando desde que vamos en el desarrollo nuestra mente, y cómo algunas cosas se van pasando en el inconsciente, otras se mantienen como en la capa externa o no tan profunda, pero no tan apegada a la conciencia, esta parte, este segmento del preconsciente que sirve como un buzón de entrada donde tú puedes acceder a recordar las cosas, y que también sirve como una barrera que no deja emerger a lo que está ahí en el inconsciente, una barrera que de repente desfigura los contenidos y que puedan ya salir a la conciencia, que es como, bueno, todo lo que él estaba pensando, ¿no? Acerca del sueño, como en este proceso del inconsciente al consciente tiene que desfigurarse para poder expresarse. Claro, y todo esto lo pensó porque nunca dejó de ser investigador, ni médico, ni biólogo, ni neurólogo. Así funciona la célula. Tiene una membrana que permite entrar y dejar salir a ciertos contenidos, y así lo pensaba. No lo podía poner como una célula porque decía no es algo físico, no es algo que podamos tocar. Por eso siempre recurría a ciertas imágenes que decía, más o menos lo entiendo así, pero no digo que sea así. Y por eso la primera tópica de este modelo de peine es como los dientes así un poco abiertos que pueden atravesar y hacia la conciencia, pero también hay algo que los impide y que no es de tan fácil acceso, que son estas barreras que comentábamos hace rato. Claro, y que de repente es difícil expresarlo aquí solo con audio, solo en un podcast, porque tienes que verlo, precisamente como él decía, lo necesito expresar para que se dé a entender lo que estoy haciendo. Y justo cuando uno lo ve, le da mucho sentido, así como otros esquemas que de repente fue haciendo. Igual ahí en nuestras redes de Hablentes o SMMTP, tal vez en algún momento podamos subir alguna ejemplificación de estos esquemas. Y bueno,
algo importante que es como que va a ir avanzando en las obras de Freud es esta evolución a esta segunda tópica, donde ya él empieza como a sumar principalmente conceptos nuevos a los que existen. Es decir, no es que esta nueva tópica quite del panorama lo que él ya habló, sino que lo suma para darle una complejidad más importante a la mente, y más allá de una complejidad, más herramientas para entenderla. Y esta segunda tópica se caracteriza por el yo, por el super yo y por el ello, que repetimos, no es que venga el ello, no viene a sustituir al inconsciente, lo consciente no viene a sustituir al yo, y mucho menos el preconsciente al super yo, solamente lo va sumando. Incluso, bueno, ahí lo empieza a hacer en las obras, lo empieza a hacer muy complejo a veces. Empieza a hablar de que el yo tiene una parte inconsciente, de que el super yo tiene una parte inconsciente. Bueno, se empieza de repente a hacer más complejo, pero creo que estas partes del yo, super yo y el ello, de repente son las que son más conocidas, ¿no? De repente son las que podemos escuchar en la vida cotidiana, a la gente hablando de un super yo, o evidentemente de un yo, mi yo actual, a mi yo pasado. Y el ello, bueno, pues sí, creo que, bueno, me pensaría que se ha filtrado se ha filtrado una idea muy, tal vez muy superficial, pero no tan alejada al concepto, que es justo ese ello que responde a todas las pulsiones, ¿no? Como nuestra parte un poco más oscura del inconsciente, ¿no? Y bueno, esto empieza a ser más complejo, pero incluso cuando uno va estudiando va haciendo las cosas más claras al mismo tiempo. Parece contradictorio, pero pues bueno, así es. Bueno, y recordemos que este también es un apartado de sus obras importantes, que son Más allá del principio del placer, tomo sumamente importante para el psicoanálisis, también otro pilar. Y bueno, a raíz de esto se da cuenta que hay un tratamiento con pacientes, que ya existe más bien es el terreno para el método que él utiliza para atender a los pacientes. Los pacientes más famosos de Freud, que ahorita se me vienen a la mente: Dora, que gracias a ella descubrió la transferencia y la contratransferencia; el paciente fóbico, Hans, que en México lo conocemos más como Juanito, y el obsesivo, el hombre de las ratas. El hombre de las ratas. Y también un sueño bastante importante, que a raíz de eso fue entendiendo más el valor que tienen los sueños en el tratamiento, fue el hombre de los lobos. Claro. El hombre de los lobos. Ojalá algún capítulo podamos hablar a profundidad de cada uno, porque son increíbles. Pero bueno, el sueño de los hombres del hombre de los lobos está increíble. Creo que no mencionamos, bueno, sumaría a Schreber en el tema de psicosis, de este tema como paranoide. Bueno, si nos extendemos nos podemos ir como mucho tiempo, pero justo un poco la idea era transmitir qué era el psicoanálisis, cómo surgió, cómo evolucionó en Freud. Tal vez tenemos la idea de más adelante profundizar más en cada uno de los autores y evidentemente en Freud, pero bueno, hoy queremos hablar de esto, de qué es el psicoanálisis. Y bueno, queremos hablar también de la amplia gama que existe de terapias en el mundo de la salud mental, un poco para hablar la diferencia de cómo el psicoanálisis se diferencia de las otras terapias con un enfoque más psicológico. Y ahí estaría bueno hablar de cómo tienen un marco referencial, un marco teórico que se enfoca a otro tipo de cosas, y que en el psicoanálisis se distingue ahorita vamos a decir por qué, pero que se distingue de las terapias que están en un enfoque más psicológico. Y creemos que es importante hablar de esto como para ir avanzando en nuestro capítulo. No sé, tú qué puedes ir abordando.
Yo te podría decir que el modelo psicológico tiene algo más que ver, más bien su fundamento es algo más cognitivo, algo más conductual, algo biológico, algo médico, incluso un ámbito social, ¿no? Si partimos desde la persona hacia las áreas que se involucran, ¿no? Sí, claro, y es que el modelo psicológico, justo a diferencia del psicoanálisis, está muy basado en lo médico, en cómo se desarrolla el cerebro, cómo se desarrolla todo el sistema nervioso y cómo esto precisamente va generando procesos básicos de desarrollo, estadios muy específicos a ciertas edades, de cómo se van haciendo ciertas habilidades motrices, cómo eso se va coordinando con nuestra forma de aprender, con nuestra forma de vincularnos con la gente, de cómo aprendemos de otros, cómo eso nos modifica, nos aprendemos a partir de la interacción y a partir de ahí la psicología va construyendo ciertos enfoques. Bueno, la psicología tiene varias ramas, las más populares siempre hablamos de lo laboral, de lo educativo, de lo social y evidentemente del aspecto clínico, que aquí en el aspecto clínico es donde se desenvuelven algunos modelos terapéuticos que yo creo que una buena forma de entenderlos, o que a mí me funciona, es entenderlo como lo cognitivo-conductual, los que heredaron los trabajos conductuales del Pavlov, de Skinner, los humanistas, donde está la terapia humanista, donde está la Gestalt, los sistémicos, donde se habla de las parejas y de las terapias con familia, y del enfoque psicodinámico, que es el que recupera muchos de los estudios psicoanalíticos y tal vez incluso pensaría freudianos, para poder llevar un modelo de salud mental enfocado a las personas. Y agregando un poquito, creo que también cada enfoque se dedica a un área de estudio pertinente. Por eso hacemos este hincapié en que no todos los enfoques abarcan todo el esquema mental. Creemos que cada quien tiene su limitante, ¿no? En este caso, la escuela Gestalt, gracias a ella, la psicología es una ciencia. Nos dio las leyes de la percepción que lo avalan como cierta ciencia, que es la ley del cierre, y como es una escuela tan grande, vas agarrando como lo mejor de cada una y vas haciendo ciertas investigaciones y te vas dando cuenta que estás estudiando lo mismo, pero con diferentes herramientas. Por eso se llama psicología, por eso se puede estudiar desde diferentes enfoques, pero el resultado o la forma de tratamiento va a ser diferente, va a tener un diferente alcance, porque así de compleja es la mente. No es una máquina que le puedes cambiar un tornillo y ya va a estar, ¿no? O aceitarla, ¿no? Son diferentes procesos, diferentes formas de entenderlo y aproximarse al problema, ¿no? Recordemos también que la psicología nació a finales de la Primera Guerra Mundial, y pues obviamente con estos avances tecnológicos, científicos, también incluso de razón, se fueron aperturando ciertas ramas de la psicología. Por ejemplo, en Rusia con Pavlov, con Skinner en Europa, y lo cognitivo, lo conductual se fue uniendo y fue dando un camino que dijeron, mira, es el mejor de los dos mundos, ¿no? Y poder hacer una teoría que está bien fundamentada, que tiene sus alcances y que sigue siendo vigente, a diferencia que otras se fueron quedando en el camino, que tuvieron un alcance muy corto, pero fue un escalón para darle a otra teoría, a otro modelo de pensamiento que fue yendo a crecer, ¿no? También la cuestión de la percepción en la Gestalt es algo que nos pudo ayudar mucho a entender cómo la mente funciona de adentro hacia afuera, ¿no? Como
este modelo, prueba de Rorschach, que a mí se me hace una genialidad y lamentablemente se ha perdido por muchas cuestiones. Pero yo creo que la más importante es la temporalidad y que no es algo viable, ¿no? En México es muy cara de aplicar. La utilizaban en recursos humanos en los años 90 y creo que es algo muy, muy distintivo de también esta caricatura psicológica en México, que te dicen, por favor dígame qué ve en esta imagen, ¿no? Y tú dices ciertas cosas, ¿por qué te enfocaste en cierta área, en cierto momento? Porque tu mente está trabajando así. Y como les decía, es una prueba que lamentablemente se ha ido perdiendo, pero fue en su momento algo muy brillante, muy diferente a otras pruebas que medían ciertas cosas. Actualmente ya no necesitamos, porque no necesitamos medir eso. No sé, amigo, ¿tú qué piensas? Pues mira, lo principal que pienso es que es un tema muy grande y que creo que podríamos hacer un capítulo específicamente para hablar de cada una de estas áreas, y que bueno, un poco en algún momento hemos hablado de ir invitando a algunos colegas. Tal vez podría ser invitar a alguien de cada una y hablar en general, que es el objetivo de salud mental y no solo del psicoanálisis. Bueno, nuestro espacio es de psicoanálisis, pero en general empujar la salud mental es el objetivo. Y para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, hablar un poco de esto que hace diferente al psicoanálisis en cuestión del amplio mundo que es la psicología. Que como decíamos, en la psicología hay un enfoque en los métodos de aprendizaje, en lo cognitivo, en nuestras conductas, desde lo conductual, en nuestro desarrollo biológico, en medir los resultados para poder entregar una cura a la gente y cómo afecta esto social a cada individuo. Y en el psicoanálisis hay un abordaje diferente a los fenómenos que cada uno tenemos, a nuestras estructuras mentales, y es un modelo completamente enfocado a la mente. Entender de repente es un gran ejercicio para entender estas diferencias. Es de repente cómo podemos pensar en el aprendizaje y quitando todo el tema biológico, todo el tema del contexto social, y cómo el psicoanálisis afronta ese tema y lo encara y explica, solo hablando de la mente, cómo es que una persona va aprendiendo en su desarrollo. Y esa es un poco la diferencia, entender esa investigación que solo habla de la mente es la diferencia, y es así como nacen los enfoques terapéuticos del psicoanálisis, que bueno, para no ahondar tanto en temas muy técnicos, podríamos hablar de dos vertientes como generales del psicoanálisis, que evidentemente no son las únicas, pero tal vez podemos dividirlo de esta forma general en hablar de este psicoanálisis clásico del que venimos hablando, que creó Freud, que habla del superyo, del ello, del inconsciente, de encontrar qué significa lo que soñaste, que evidentemente ha avanzado, ha cambiado, ha evolucionado, pero que es ese psicoanálisis clásico, como decimos, esta caricatura que podríamos anclarlo a ese psicoanálisis. Y cuando muere Freud, o bueno, casualmente muere Freud en ese momento, los estudios de las investigaciones psicoanalíticas se empiezan a dar cuenta que para poder ampliar a la sociedad la atención del psicoanálisis, para poder incluir otras estructuras, no solo las neuróticas, habría que ir haciendo algunas modificaciones, y es así como nace la psicoterapia psicoanalítica, que va enfocada a ampliarle a más personas el acceso a un psicoanálisis, a poder enfrentar o abordar, facilitarle a nuevas estructuras, a nuevos padecimientos mentales,
incluso a entender de mejor forma algunos, ¿no? Ahora que hablabas de Dora, de esta paciente que en su momento Freud pensaba que era una histérica, más adelante han existido muchos como relecturas de Dora y se han dado cuenta que a lo mejor por ahí tenía mínimo una estructura sí histérica, pero como mucho más grave, tal vez tirando ya un tema de frontericidad, de un tema de borderline. Pero bueno, precisamente esta evolución va ampliando la gama de alcance que puede hacer el psicoanálisis, generando o atrayendo este modelo como de psicoterapia psicoanalítica. Sí, y un poquito agregando a la idea que justo cuando muere Freud, la heredera se queda su hija y Klein, que son como las vertientes o las abanderadas del psicoanálisis, pero justamente ellas son las que empezaron a trabajar con niños, ¿no? Claro. Una a través de la terapia de juego y otra a través de las defensas en el juego y con ciertos enfoques, con ciertas diferencias, pero se centraron meramente en niños, porque Freud hizo todo el trabajo con adultos. Claro. ¿No? Sí, y que incluso se pensaría en Juanito, en Hans, pero siempre está este tema, ¿no? De que él no lo atendió directamente. El padre de Hans era quien de cierta forma lo atendía, y a través de cartas que mandaba Freud iban compartiendo el padre y Freud como ciertas cosas, ciertas opiniones para ir avanzando en ese estudio. Pero bueno, creo que para ir concluyendo con nuestro capítulo de hoy, darles en primera una noticia. Esta es la primera parte de este capítulo, porque queremos justo en el siguiente capítulo hacer un abordaje más profundo a cada uno de los aspectos o de las corrientes, de todos los diferentes psicoanálisis que existen en esta corriente, para los que puedan irse interesando. Y bueno, no sé si quisieras agregar algo más, Carlos. Sí, como en todos los capítulos, una pregunta para nuestros hablentes. ¿Cuál o qué cosa no sabías del psicoanálisis? Ponlos en los comentarios, y también tanto en Spotify como en YouTube les dejamos ahí unas preguntas. Se las adelanto, si nos gustan ahí comentarlas en su respectivo plataforma. ¿Qué te gustaría profundizar de alguna de estas teorías? ¿Y qué concepto o teoría nos faltó abordar? Así es, pues bueno, atentos ahí a las preguntas, cualquier otro comentario que quieran hacer. Y pueden encontrarnos en Instagram como Hablentes, pueden encontrarnos también como sm.metepec, la primera cuenta del podcast y la segunda cuenta de nuestra clínica. También nos pueden encontrar en Facebook, y el podcast en particular lo estarán, como ya dijo Carlos, escuchando en Spotify y YouTube. Y eso es todo por hoy. No sé si quieras agregar algo más, Carlos, pero yo me despido. Muchas gracias por escucharnos, por estar escuchando hasta este punto, y espero en la segunda parte. Pues nada más agradecer a todos los que hacen posible esto y que nos sigan compartiendo con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de escuela, para que esto llegue a más orejas y se conviertan en un hablante. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.